Hola hermanos, buenos días. Un gusto de saludarles nuevamente en esta mañana, primer domingo de febrero, y vamos a retomar nuestras enseñanzas. Vamos a continuar con nuestra serie de la carta a los tesalonicenses en espera de su regreso inminente. Y antes de ir al tema de hoy, el tema número 8 ya de esta serie, vamos a orar para que Dios nos guíe en la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que tú nos das de poder reencontrarnos en la enseñanza. Gracias porque tú nos has provisto todo lo necesario durante todo este tiempo. Gracias, Padre, porque en esta hora podemos nuevamente estar quizás todavía por medios virtuales para ser enseñados por tu palabra y rogando, Padre bendito, esperando en ti que pronto podamos estar nuevamente de manera presencial. Guárdanos, susténtanos, protégenos siempre. Y de manera especial en esta mañana para poder comprender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, seguir siendo transformados por ella, glorificar tu nombre a través de esa transformación y que tu propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora, a través de tu Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien hermanos, enseñanza número 8 de la serie a los tesalonicenses. El título de esta enseñanza es Agradecidos en medio de la persecución. Agradecidos en medio de la persecución. Y para el estudio del día de hoy vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, al capítulo 2. Y vamos a estar estudiando del versículo 13 al 16. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hay un comentarista, hermanos, muy famoso, que se llama Matthew Henry. Hay un comentario bíblico de él, hay algunas versiones incluso de este comentario. Y este famoso autor, que es muy conocido en medio de todos los comentarios bíblicos que existen, él relata una historia y cuenta que una vez fue asaltado por unos ladrones que le robaron todo lo que él llevaba. Entonces él lo escribió en su diario personal y él escribió lo siguiente: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Un fuerte ejemplo, una historia sin lugar a dudas particular, la que nos cuenta Matthew Henry. ¿Y cuánto cambiaría en nosotros si siempre evaluáramos desde la perspectiva del agradecimiento y de la soberanía de Dios todo lo que nos sucede? En los tiempos buenos es muy fácil evaluar y ser agradecido, pero cuando suceden cosas que no son tan buenas o de frentón son malas a nuestra evaluación, no es fácil ser agradecido. Pero ¿cuánto cambiaría si lográramos, por ejemplo, a la luz de este ejemplo de Matthew Henry, de evaluar toda situación y ser agradecido? Pablo, como acabamos de leer, está dando gracias. Lo dio gracias en una sección anterior que ya estudiamos, donde él dice que siempre da gracias a Dios. Y de manera posterior, allá en el capítulo 5, él da un mandato claro que se debe ser agradecido en todo porque esa es la voluntad de Dios.
Entonces, durante toda la carta vemos que el agradecimiento es un tema central. Y en la sección del día de hoy vamos a ver justamente que ese es el tema, el título de este sermón así lo indica, siendo agradecidos en medio de la persecución. Pero lo interesante es que Pablo, de una manera general, ya lo vamos a ver de una manera mucho más específica, dio gracias al inicio de la carta, está dando gracias ahora. Y después de demostrar esta práctica de agradecimiento por lo que la iglesia estaba viviendo, cómo es que lo recibieron, cómo es que la palabra de Dios está actuando, él les dice que la iglesia en Tesalónica tiene que ser agradecida. Y los hermanos en Tesalónica obviamente van a comprender de una manera distinta el mandato porque hay una práctica de por medio del apóstol y de su equipo ministerial o del equipo misionero que está escribiendo esta carta. Entonces, desde ya preguntándonos, antes ya ir de lleno a los pasajes y entrar a analizarlos cada uno de ellos, ¿cuánto estamos agradeciendo en nuestra vida? Cuando nos roban, ¿estamos siendo agradecidos? ¿Estamos dando gracias porque nos ponemos en la posición de dar gracias a Dios porque no somos nosotros los que estamos robando? Creo, hermanos, que debemos meditar en esa dirección. Porque muchas veces decimos, no, pero ¿cómo yo voy a andar robando? Como que nos ponemos el parche antes de la herida, como se dice. Decimos, nos autodefendemos. Pero la verdad es que debemos ser agradecidos porque no somos nosotros los que estamos robando, no somos nosotros los que estamos haciendo un mal. En fin, hay tantas situaciones que nosotros debemos evaluar. Una enfermedad incluso debe ser un punto en el cual nosotros agradezcamos. Pablo lo manifiesta así, y me recuerdo de ese pasaje en este momento, cuando rogó que se le fuese quitado el aguijón de su carne. Dice, bástate mi gracia. Y Pablo continúa diciendo, más bien me gloriaré en mis debilidades. Gloriarse en las debilidades, algo que humanamente no es bien visto, o no es algo que aconsejen. Pero de alguna manera Pablo estaba siendo agradecido porque a través de eso el poder de Dios se incrementaba en él. Lo entendió. Y Pablo logra, a través de ese entendimiento, a través de todo su ministerio, de dar gracias, incluso en medio de la persecución. Nosotros hoy día, hermanos, que no estamos sufriendo una persecución, no estamos dentro de la lista de los países con más persecución hacia los cristianos, que la lista nos sorprendería, pero no es el tema del día de hoy, entrar en ese detalle en el fondo. Pero siento que nosotros acá en Chile no estamos siendo perseguidos como en otras naciones. ¿Cuán agradecidos estamos siendo? Y parece que es necesario estar en una situación de mayor persecución para caer en un mayor agradecimiento. Porque cuando la situación está muy bien, muy tranquila, parece que nos olvidamos. Y si bien sí somos agradecidos, no somos agradecidos como debiésemos serlo. Hoy día Pablo, en esta sección, vamos a ver 3 razones al menos de por qué debemos ser agradecidos, aún en medio de la dificultad. Algo que a nosotros nos tiene que servir de ejemplo. Vamos al versículo 13. Pablo comienza diciendo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Pablo empieza a introducir esta nueva idea en este capítulo. Dice, por lo cual, él va a adentrarse de una manera posterior en las razones de su agradecimiento. Por lo cual también nosotros, sin cesar, sin pausa, de manera permanente, frecuente, agradecemos a Dios, damos gracias a Dios, escribe acá. Y como les decía, esta no es la primera vez que Pablo da gracias. Ya lo había hecho en el capítulo 1, en el versículo 2. Entonces Pablo está mostrando en esta práctica, en este escrito que él está haciendo, la práctica ministerial del agradecimiento.
Después, con todas las de la ley, por decirlo así, con toda autoridad, Él puede decirle, ustedes sean agradecidos, nosotros lo hemos sido por ustedes. Entonces Pablo está llevando en este sentido un ministerio práctico y ejemplar para los hermanos. Y por eso hemos aplicado aspectos del ministerio de Pablo que ha descrito en el capítulo 1 y 2 de una manera personal a nosotros. Porque Pablo lleva un ministerio de esas características. Lo está haciendo para la iglesia en Tesalónica y lo está haciendo para hoy día a nosotros, queridos hermanos. Entonces Pablo es un ejemplo de dar gracias a Dios sin cesar. Como dice después el mandato en el capítulo 5, versículo 18, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un pasaje que ya vamos a estudiar más adelante, pero que nos ejemplifica y nos hace más concreta la realidad del mandato divino de ser agradecidos. Entonces, luego de decir, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, empieza a detallar y da 3 razones del agradecimiento y que tiene mucha implicancia para nosotros el día de hoy, como lo vamos a ir viendo. Continúa diciendo el versículo 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Y queridos hermanos, esto que describe aquí Pablo es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros debemos ser agradecidos, que es recibir la palabra de Dios. Es una razón fundamental de la vida cristiana, el recibir la palabra de Dios. Esto nos muestra a nosotros, queridos hermanos, una acción poderosa, sobrenatural sobre nuestras vidas. Porque nosotros, estando muertos en delitos, en pecados, como lo hemos visto en otros pasajes de las Escrituras, la única manera que nosotros pudiésemos recibir la palabra de Dios, como lo hicieron la iglesia en Tesalónica, como dice que cuando recibisteis la palabra, es que Dios nos capacite, regenerándonos a través del Espíritu Santo para escuchar su voz y para recibir esa palabra que Él nos ha entregado, para poder nosotros creer esa palabra y llegar al conocimiento de Dios. Esa es una acción sobrenatural sobre nosotros. Si esa acción de Dios no hubiese estado presente en nuestras vidas, no hubiésemos podido creer en la palabra de Dios. Y el ejemplo lo tenemos en la misma ciudad de Tesalónica. Pablo con el equipo misionero llegaron a predicar. Predicaron en la sinagoga. Muchos judíos creyeron. Quizás mucho más en Berea, pero algunos creyeron. Pero ¿cuántos otros solamente recepcionaron de una manera mental la palabra, la meditaron, pero no llegó a sus corazones? Y eso significó que comenzaran a perseguir a Pablo de manera posterior. Tal fue la persecución, como lo hemos visto, que llegaron incluso hasta Berea una vez que ellos salieron arrancando escondidos de la ciudad de Tesalónica. Pero fue en los pocos que creyeron que se vio la acción divina. Tú en esta mañana, querido hermano, que estás escuchando la palabra de Dios y que la has creído, que la estás atesorando en este momento, muestra la acción poderosa y sobrenatural que Dios ha hecho en tu vida. Y eso, insisto, es una razón fundamental para ser agradecido. Porque no hay otra manera de recibirla más que a través de esa acción poderosa. Solo esa acción convence al hombre de lo que se está diciendo. No es una palabra solamente que debe ser creída, sino que no es de hombres, es de Dios. Porque muchos dicen, pero eso es solo un libro, es historia, son dichos de un buen hombre, pero no hay fe de por medio. Por eso la acción divina
es importante. Y si hoy día tú crees a la palabra de Dios que hoy día se te está siendo predicada y toda la que se te ha predicado y la que se te predicará más adelante, es porque Dios ha hecho esa obra en tu corazón. La pregunta es, ¿estás siendo agradecido por eso? Los creyentes ahí en Tesalónica mostraron una disposición contraria al resto de los judíos, como lo veíamos recién. Ellos comprendieron a través de esta acción divina que lo que Pablo estaba diciendo no eran mensajes humanos, sino que era la palabra de Dios. Ahora, hermanos, creo que lo voy a mencionar adelante, pero creo que es necesario decirlo ahora, para reforzarlo de manera posterior. Cuando alguien habla, en este caso, yo le estoy enseñando la palabra de Dios. No porque esté hablando la palabra de Dios, no significa que ustedes no deban evaluar lo que se les está diciendo. Una cosa es recibir, pero otra cosa es evaluar lo que se les está diciendo para verificar que sea la palabra de Dios y no sean palabras humanas. Pablo tenía un compromiso muy firme con la palabra de Dios y él la proclamaba al 100%. Los hermanos de Berea, que fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos tuvieron una mayor prestancia a escuchar, como lo vimos en una de las primeras enseñanzas, verificaron que lo que Pablo estaba enseñando estaba conforme a las Escrituras. Eso no es no recepcionar la palabra, eso es recepcionar la palabra como corresponde, como la palabra de Dios. Entonces, dicho eso, los hermanos en Tesalónica comprendieron que lo que Pablo estaba hablando era la palabra de Dios. No solamente por la acción de evaluación que cada uno debe tener, sino por la acción de Dios en la vida de cada uno. Porque eran no creyentes. Había muchos, incluso gentiles, que creyeron a las palabras de Pablo. Y ellos no tenían acceso a las Escrituras. Pero aún así creyeron. ¿Por qué? Porque estaba la acción divina en su interior. Entonces, Pablo de hecho le dice a los hermanos ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 11, «Mas os hago saber», les dice, «hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres». Les dice y le escribe a los hermanos en Gálatas, ahí en Galacia. Entonces Pablo lo que entrega es la palabra de Dios. Y aquí es donde es importante el testimonio interno del Espíritu Santo que nos da para tener la seguridad que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Podemos entregar muchos datos históricos de la veracidad de las Escrituras, de sus hechos. Pero si no está el testimonio del Espíritu Santo de manera interna en la vida de cada creyente, la Biblia solamente pasa a ser un libro más. Conozco personas que conocen mucho de las Escrituras, de sus hechos históricos, incluso les interesa por los relatos que tiene, pero no hay un testimonio interno del Espíritu. Lo creen solo a modo de datos históricos, pero no más que eso. Tú hoy día, hermanos, te estás escuchando y creyendo que lo que se te está diciendo es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te está dando testimonio que lo que estás escuchando es la palabra de Dios. ¿Estás siendo agradecido por eso? ¿Habías comprendido que esa realidad solamente es posible porque estuvo la acción divina en ti? Pablo está siendo agradecido por la iglesia en Tesalónica porque ellos recibieron la palabra y Pablo sin lugar a duda entendía que era una acción divina en la vida de cada uno de los creyentes ahí en la iglesia local de Tesalónica. Samuel Pérez Millos, el pastor Samuel Pérez Millos, comenta lo siguiente. Dice respecto de esto: no fueron ellos quienes hicieron la obra, hablando del equipo misionero, ni fue el apóstol con su mensaje, sino el Espíritu Santo, para que la gloria de la salvación pertenezca solo al único que salva, que es Dios mismo. Todo lo hace Dios, hermanos. Nosotros no nos llevamos ni un pedacito de la gloria de nuestra salvación, más que ser el objeto
que recibe toda la gracia de Dios para ser salvo, porque estábamos muertos en pecado. Continúa diciendo y culmina el versículo 13 diciendo, la cual, hablando de la palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. Esta es la segunda razón por la que ser agradecidos. Porque tú, querido hermano, no solamente has recibido la palabra de Dios escuchándola, sino que ha actuado en ti, que te ha llevado a la fe y te ha llevado también a producir frutos. Entonces la recepción de la palabra no solamente tiene que ser teórica o mental, intelectual, sino que la palabra se lleva y se recepciona para obediencia, para que produzca fruto en la vida de cada uno de los creyentes. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro escribe, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. No para cualquier cosa, no para entretenernos, no para sacar beneficios, sino que para obedecer. Obviamente la palabra de Dios, los mandatos divinos, la voluntad de Dios. Y los hermanos en Tesalónica recepcionaron la palabra y la palabra que ellos estaban obedeciendo y viviendo de esa manera lo estaba llevando a que la palabra actuara en ellos. Porque la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Por lo tanto, la palabra que tiene una vigencia permanente, eterna, también tiene una eficacia permanente y eterna. Si la palabra fue entregada por algo, esa va a ser llevada a cabo, porque es esa la labor que se le entregó a la palabra, por decirlo de esa manera. Por lo tanto, la palabra de Dios no solo nos transforma, sino que nos lleva en un camino de perfección. Nos transforma de la muerte a la vida y después nos lleva en un camino de madurez. Recordando las palabras de Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Nos lleva a la perfección la palabra de Dios. Actúa en nosotros, nos hace llevar frutos. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cantando y empieza a detallar muchos de los aspectos del fruto o de las acciones que se tienen que ver en nuestras vidas porque la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Entonces, queridos hermanos, no importa el instante histórico, hasta la iglesia en Tesalónica estamos hablando de casi hace 2000 años atrás. Entonces, no importa el instante histórico, no importa el lugar, la palabra de Dios siempre va a estar viva y seguirá siendo igualmente eficaz. Hoy día para ti la palabra de Dios está tan viva como lo estaba para la iglesia en Tesalónica y sigue siendo tan eficaz como lo fue para la iglesia en Tesalónica. Cito nuevamente al pastor Samuel Pérez Millos que dice, porque es la palabra eterna que se oye en cualquier momento de la temporalidad humana, mientras que ella sigue siendo el eterno presente del mensaje de Dios. El eterno presente. No ha perdido una sola pizca, por decirlo así, ni un poquitito, ni lo más mínimo de viveza, de vida y de eficacia la palabra de nuestro Dios. Y es esa la que tú estás escuchando hoy. Isaías 55:11 dice lo siguiente, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Hará lo que yo quiero, porque es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, nosotros los creyentes obedientes, o que luchan por la obediencia, mejor dicho, siempre va a llevarnos a madurez, a crecimiento, a una estatura mayor. Pero, si no produce frutos, obviamente el problema no está en la palabra de Dios. El problema está en el creyente, que por rebeldía o desobediencia no produce frutos.
pero va a ser igualmente eficaz porque va a producir un juicio. Porque por algo fue establecida la palabra de Dios. La palabra de Dios fue establecida para ser obedecida. Y si no es obedecida, eso trae juicio, trae disciplina de parte de Dios. Quizás disciplina para el creyente. Siempre, hermanos, la palabra de Dios va a producir un efecto, sea positivo o negativo. Obviamente desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Dios siempre va a ser positivo, porque se va a cumplir el propósito que Él le dio a su palabra. ¿En qué vereda quieres estar tú? ¿De los obedientes o de los rebeldes? Dios nos ayude para estar en la obediencia. Pero desde el punto de vista del tema del día de hoy, ¿cuán agradecido estás de que hoy día no estás siendo igual que hace 2, 3 años atrás? Que has crecido, que has madurado, que hoy día conoces más de la palabra, que la entiendes un poco mejor. Quizás nos falta mucho, pero la entendemos mejor que hace 2, 3, 5 años atrás. ¿Has agradecido a Dios por eso? ¿Has agradecido que hoy día estás entendiendo que debes ser aún más agradecido? ¿O en tu corazón está, no, que yo siempre doy gracias? Podemos ser más agradecidos aún, hermanos. Porque hay temas que muchas veces se nos quedan ahí entre medio. Se nos pierden de vista algunos temas y no agradecemos respecto a eso. Es necesario que evaluemos y agradezcamos por todo sin cesar. Los hermanos en Tesalónica habían recibido, la palabra de Dios estaba actuando en ellos, 2 grandes razones. Pero además, pasando al versículo 14, los hermanos estaban llevando a cabo otra acción, que es la tercera razón por la que Pablo da gracias por la iglesia en Tesalónica. Y Pablo empieza a detallar además el hecho de la persecución. Versículo 14. La primera parte dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Nuevamente Pablo llama hermanos a su audiencia, como ya lo ha hecho anteriormente también. Por lo tanto, él se está dirigiendo sin lugar a duda a la iglesia en Tesalónica, a los hermanos, a los creyentes de la iglesia local en ese lugar. Y esta iglesia local en Tesalónica estaba siendo imitadora de la iglesia que estaba en Judea. Pero es interesante notar lo siguiente, hermanos, y aquí hay que poner ojo y también un punto más para ser agradecido. Porque Pablo dice a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Pablo podría haber dicho solamente de las iglesias que están en Judea, pero Pablo de alguna manera centra la atención y dice las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, quizás en una sola palabra, la iglesia verdadera. Obviamente iglesias locales, no es la iglesia universal, estamos hablando de lugares geográficos, Judea, Tesalónica. Pero esas iglesias en Judea eran las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Si hoy día nosotros somos una iglesia local, es porque somos iglesia de Dios en Cristo Jesús. Y si somos parte de la familia de Dios, es porque Dios lo ha permitido así. Primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 12, que por medio de Cristo se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es otro motivo para ser agradecidos. Pero lo interesante aquí, y es lo que hay que notar, que la iglesia fiel, verdadera, de creyentes genuinos que estaba en Tesalónica, estaba siendo imitadora no del mundo, no de las costumbres paganas, no de ideologías humanas que parecían muy interesantes, no de cualquier cosa
que estuviese a su alrededor, sino que la iglesia de Cristo fiel y verdadera que estaba en Tesalónica y que Pablo está siendo agradecido, como ya lo había hecho, está siendo imitadora de otra iglesia en Cristo Jesús, de otra iglesia verdadera, de otra iglesia de Dios en Cristo Jesús, lo que de cierta manera enfatiza la realidad de la veracidad de la iglesia. No está imitando cualquier organización, por muy buenas ideas que esa organización pudiese tener. Estaba fijando su vista en una iglesia de Dios en Cristo Jesús que estaba en Judea. Y los hermanos en Judea estaban sufriendo persecución, como ya lo vamos a ver, y aún así lo estaban imitando. ¿Cuánto hacemos bien, hermanos, de mirar a otros hermanos, a otras iglesias hermanas sanas, iglesias de Dios en Cristo Jesús, para imitarlas, porque llevan más camino recorrido? Obviamente siempre lo central va a ser la palabra de Dios. Esa es la que nos tiene que guiar. Pero el ejemplo de otros hermanos nos ayuda, nos anima. Y es algo que Pablo de alguna manera también lo hace aquí. Pero antes de continuar, miren lo que dice Warren Wiersbe respecto de este tema. Dice: Pablo animó a los creyentes que sufrían, asegurándoles que sus experiencias no eran ni nuevas ni únicas. Otros habían sufrido antes que ellos y aún estaban sufriendo con ellos. Pablo les dice, ya vamos a entrar en ello, pero les dice en la segunda parte del versículo: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, lo mismo que la iglesia en Judea había sufrido de sus compatriotas. La iglesia en Tesalónica estaba viviendo persecución. Sabía lo que era eso. Pero entendía también que estaba siendo imitadora. Y eso es interesante, ya pasando justamente a esta sección que acabo de leer. La iglesia estaba sufriendo persecución. No estaba solamente imitando lo bueno, lo tranquilo de la iglesia. Estaba imitando una situación difícil, el padecimiento. Y en medio de ese padecimiento, la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Siendo fiel a Dios, recibiendo la palabra de Dios como corresponde, que la palabra estaba llevando fruto en sus vidas, siendo agradecidos, siendo ejemplo para otras iglesias, como lo vimos en enseñanzas anteriores. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hermanos, sin lugar a duda, el padecimiento es una de las pruebas indiscutibles de que se es un verdadero discípulo de Cristo. El Señor lo dijo, Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 2 Timoteo 3:12: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por citar dos pasajes. Y esto, hermanos, debemos nosotros entenderlo a la luz de que ya no somos de este mundo. Como dice Juan 17:11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, en esa oración del Señor Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Nosotros ya no somos de este mundo. Somos conciudadanos del cielo, estamos como en este lugar como peregrinos, como extranjeros. Por lo tanto, nuestro estilo de vida tiene que chocar con las ideologías, las costumbres, las tradiciones de este mundo, porque no son iguales a las nuestras. Y eso genera roce, genera choque. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles no a las tradiciones de este mundo, sino con los mandatos y a la voluntad del reino al que nosotros hemos sido llamados. Al reino de la luz, al reino de nuestro Dios. Y esto, queridos hermanos, el padecer, persecución, dificultades, es parte del precio que se debe asumir por la fidelidad de Dios.
Si no quieres asumir ese precio, es porque estás mirando muy un poco el padecimiento que Cristo sufrió en la cruz para que hoy día tú puedas ser llamado hijo de Dios. Hay pasajes que hablan de la leve tribulación momentánea. Todo esto es pasajero. Si miramos lo que está sufriendo el día de hoy, hermano, o lo que podríamos sufrir como iglesia este año, el próximo, no lo sé, no es nada, es un grano de arena al lado de la inmensidad del océano que vendría a ser la eternidad. Eso es un punto de comparación terrenal porque quedamos chicos, la eternidad es mucho más grande que el océano. Y nuestro periodo de vida es mucho más pequeño que un grano de arena. Por eso se habla de la pequeña o la leve tribulación momentánea. William Barclay comenta y dice: su persecución era una garantía de honor que los incluía en los regimientos del ejército de Cristo. Es la marca, es el distintivo. Recibir a Cristo, vivir la vida cristiana, sin lugar a duda que es lo más maravilloso que hay. Pero no es una vida color de rosas. El mismo Señor Jesús dijo: no tengo honra de reposar la cabeza, no tengo nada. Pero seguirla Él y llegar a la eternidad con una vida abundante, con la vida que solamente Él nos puede dar, tiene un valor incalculable. Incluso mucho mayor que nuestra propia vida, los 60, 70, 80, los años que tengamos sobre esta tierra. Los de Tesalónica estaban muy conscientes de la persecución. Ellos la habían vivido, ya lo vimos. Y lo he mencionado anteriormente también. En la ciudad se generó un alboroto. De hecho, a uno de ellos que había recepcionado a Pablo fue llevado a la cárcel. Sabían lo que era la persecución de sus propios conciudadanos. Nosotros no debemos extrañarnos, hermanos, que incluso desde nuestra propia familia, nuestra propia casa, recibamos persecución. Porque puede suceder. Pero es un distintivo de la vida cristiana. Matthew Henry comenta lo siguiente: no es difícil imitar a los que van por la vida viento en popa, pero imitar a los que sufren por Cristo y por la causa del Evangelio es señal segura de que la fe cristiana ha echado buenas raíces. No busquemos, hermanos, solamente imitar las cosas cuando estén bien o las cosas o conductas cuando todo vaya bien. También en medio de la persecución, en medio de las situaciones difíciles, seamos una iglesia fiel, primero al Señor obviamente, pero siguiendo el ejemplo de otras. Pablo, como lo mencioné y cité a Warren Wiersbe en su momento, cuando conocemos las historias de otras iglesias, de otros hermanos, nos anima a seguir adelante, nos anima a tener conductas piadosas como otros hermanos fieles la tuvieron en su momento. Así también nosotros debemos de tenerla. Versículo 15. Pablo comienza de aquí en adelante a detallar algunas cosas tristes. Pablo estaba agradecido profundamente por la iglesia en Tesalónica, pero también estaba triste por lo que sucedía en Judea y hace como un contraste, poniendo en manifiesto la persecución que estaba sufriendo, lo malo que había sucedido en Judea o de los judíos, y que de alguna manera también estaba haciendo un espejo en la iglesia en Tesalónica. En ese sentido, la iglesia en Tesalónica está siendo una iglesia ejemplar, como lo mencioné en su momento, para nosotros. En medio de todas estas situaciones, la iglesia estaba siendo fiel, a pesar de todo esto. Y Pablo comienza a detallar estas, de alguna manera, acusaciones, podríamos llamarlo, hacia los judíos, estas situaciones negativas que tenían los judíos. Versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y esta es una de las acusaciones en contra de los judíos. El mismo Señor Jesús lo dijo. O sea, no solamente no les bastó con perseguir al Señor Jesús y entregarlo
al Sanedrín para que lo crucificaran, obviamente después de un juicio ahí con la venia de los romanos. Pero el Señor Jesús, no solamente entendiendo que a Él venía a morir, por supuesto, lo tenía muy claro, pero Él dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Desde antes de que Cristo viniese, los profetas habían sido rechazados, perseguidos, dados muerte de parte de Jerusalén. Obviamente no de la ciudad, sino que de los que vivían en ese lugar. Entonces no solamente persiguieron al Señor Jesús, resistieron. Como dice ahí Juan 3, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, porque los que estaban en las tinieblas no querían que sus pecados salieran a la luz, llamaron más las tinieblas que la luz. Siguieron ahí escabullidos en medio de las tinieblas, de la oscuridad. No quisieron escuchar. Es una responsabilidad humana. Si bien es una acción divina, también hay una responsabilidad humana en poner oído a la voz de Dios. Persiguieron al Señor, persiguieron a los profetas que vinieron antes del Señor. Y Pablo se suma a esta realidad temporal. O sea, no es algo nuevo lo que está sucediendo. La iglesia en Tesalónica, ustedes están imitando una iglesia que está siendo perseguida, pero no solamente esa iglesia, sino que los que vinieron antes de nuestro Señor fueron perseguidos. Nuestro Señor fue perseguido y Pablo continúa diciendo, y a nosotros nos expulsaron. Incluso persiguieron la iglesia ahí en Judea, aquellos que seguían al Señor Jesús posterior a su muerte y resurrección. Por lo tanto, hermanos, vemos que la persecución es una regla general del cristianismo verdadero. Juan 15, de 19 al 21 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No debemos extrañarnos, hermanos, si llega persecución. La palabra de Dios lo está diciendo. Yo no sé qué va a suceder este año, qué va a suceder el próximo acá en nuestra nación. Vivimos tiempos tranquilos, pero qué va a suceder de aquí a un tiempo más, yo no lo sé. Pero decir que viene persecución no es nada extraño, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que armarnos de fe, armarnos de valentía, armarnos de fidelidad al Señor para continuar adelante. Y entender que la regla general del cristianismo es que vamos a sufrir persecución. Pero en medio de eso hay que ser agradecido. Pablo estaba siendo agradecido por esta iglesia, a pesar de que estaba sufriendo persecución. Porque en medio de eso, en medio de esa situación, la iglesia estaba siendo fiel, estaba dando fruto, estaba recibiendo la palabra. Continúa diciendo en el versículo 15, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Obviamente no agradar a Dios es ir en contra de su voluntad. Oponerse a Dios es oponerse a lo que Dios ha enviado a sus varones, a los profetas, como lo hicieron los judíos, a su propia palabra, como ya lo vamos a ver enseguida. Entonces las acciones contrarias al Evangelio, que es la palabra de Dios, también se cuentan como oposición a Dios. Y esa oposición no solamente llegaba a Dios, que no lo agradaban, sino que también a todos los hombres, más allá de los judíos. Estamos hablando en esa dirección. Pablo está detallando estas acusaciones, como decía recién, en contra de los judíos. ¿Cómo se oponían a todos? Bueno, estaban estorbando el mayor beneficio que todos los hombres pueden recibir. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Los judíos, obviamente no creyentes,
estaban estorbando la predicación del Evangelio. Y eso obviamente algunos lo tildan, y creo que es acertado. Nombrarlo así es una acción homicida. Porque el mensaje de salvación del Evangelio era la manera que tenían los gentiles de ser salvos. Y los judíos estaban estorbando para que la predicación de la única manera de ser salvos fuese puesta a la luz de todos los hombres. Es como si el día de hoy hubiese una cura para alguna enfermedad y hubiese un grupo de personas que se niega a distribuirla. Eso sería una acción homicida, hay personas muriendo. Entonces, oponerse a la predicación de la palabra, como lo decía recién, es oponerse a Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Ezequiel 18:23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío?, dice Dios. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? 24, más si el justo se apartare de su justicia, tiene maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? El Señor quiere que todos se arrepientan. Entonces, impedir que se predique el Evangelio es oponerse a Dios, oponerse a su voluntad. Es una acción homicida. Los judíos estaban actuando de esa manera, se estaban oponiendo a Dios, no le estaban agradando, incluso yendo en contra de la misma voluntad y de la palabra de Dios. Pero ojo aquí, hermanos, antes de continuar, ¿cuánto debemos nosotros también evaluarnos a la luz de estas acusaciones que se le está haciendo a la iglesia en Judea? Primero podemos decir gracias porque no nos oponemos a la palabra de Dios. Y sí, es verdad. Pero ¿cuántas veces, hermanos, cuántas veces has guardado silencio en vez de proclamarle el Evangelio a alguien que aún no cree? Eso también cuenta como una oposición a la palabra, porque la estás callando, la estás apagando. Una luz, como dice el Evangelio, no se pone debajo de un almud, sino que se pone en alto para que alumbre. Si tú no estás proclamando el Evangelio a aquellos que te rodean, estás apagando esa luz. El Señor dice, el que no está conmigo desparrama, el que no junta conmigo desparrama. Si no estamos proclamando la verdad del Evangelio, lo estamos negando. No hay puntos medios para el Señor. Así que el Señor nos ayude también, hermanos, a proclamar la verdad del Evangelio. Quizás no tenemos una oposición abierta, porque gracias a Dios hemos recibido ese Evangelio. Pero con cuánta certeza lo estamos predicando a aquellos que aún no lo conocen. Es fácil apuntar y decir, sí, los judíos, mira que son malos. Pero nosotros, que hoy día tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, que tenemos la acción divina en nosotros, como decía al inicio, para que podamos creer este Evangelio, ¿cómo lo estamos entregando a aquellos que aún no lo conocen? Que el Señor nos ayude. Culmina diciendo el versículo 16. Así colman ellos, los judíos, siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La oposición sistemática, hermanos, continua, permanente, a los propósitos de Dios, acumula pecados a la cuenta de cada persona de una sobremanera. Y eso es una razón más que suficiente para que la ira de Dios se desate contra esas personas. Dios es un juez justo, que no se guía por apariencias y prejuicios, hace un juicio justo, donde pone las cosas cada una en su propio lugar, no más allá ni más acá, en el lugar preciso. Y de esa manera enjuicia. Romanos 1:18 dice,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Para los judíos va a venir un día, y Pablo lo manifiesta, así colman ellos siempre a la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos. Pablo da por hecho que vino ya. Es razón suficiente. Se han levantado de una manera sistemática en contra de Dios. Dios los va a juzgar. Pablo estaba seguro de ello. Teológicamente no podemos decir, o en términos de los finales de los tiempos, si fue la destrucción del templo, fue el holocausto, la diseminación de judíos después de ser reconocidos como nación. No lo sabemos si fue esa a lo que se refería. El punto es que en ese momento los judíos no recibieron el juicio, pero Pablo de una manera futura sabía que iba a venir. Y debemos entenderlo a la luz que lo más probable es que se refería a ese juicio inigualable que va a haber sobre la faz de la tierra. Y que está descrito en la palabra de Dios. Pero hermanos, más allá de estas cosas, si vino o no vino la ira de Dios, si ya se manifestó o no se manifestó en contra de los judíos, el hecho es que si nosotros, hermanos, a la luz del ejemplo del día de hoy, sistemáticamente no somos agradecidos, Dios nos puede llevar a la disciplina. Había un caso en Corinto, de un caso extremo de inmoralidad sexual, y Pablo tiene que condenarlo. Y Pablo, en un juicio justo, entrega, y esa persona fue entregada a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para salvación de su alma. El juicio de esa persona fue, o de ese hermano mejor dicho, fue destrucción de su cuerpo. Su alma fue salva por la gloria de Dios, porque eso es irrevocable, pero su cuerpo fue destruido. La disciplina del Señor por el pecado en el que estaba. El Señor nos ayude para ser obedientes. Aún en medio de las situaciones difíciles, hermano, y con esto ya voy yendo a terminar. Matthew Henry, como decíamos al inicio, agradeció a pesar de que fue robado y se le robó todo lo que él tenía. Gracias, porque era primera vez que le robaban, no eran muchas las que tenía. No era él el que estaba robando. Lo que se le robó quizás fue todo, pero no era mucho. Nuestra vida, queridos hermanos, ¿la estamos evaluando a la luz del lente del agradecimiento? Aún en las situaciones difíciles, hermanos, nosotros debemos ser agradecidos. ¿Cuán agradecidos estamos de ser llamados hijos de Dios hoy? Porque de que estamos agradecidos lo estamos, pero ¿cuán agradecidos? ¿Estamos tan agradecidos? Tan agradecidos como para agradecer si todo lo es como haciendo esa diferencia o esa comparación. Cuando recibimos recién algo estamos tan agradecidos y lo contamos y como estamos en las redes sociales subimos fotos, hoy muchas gracias y todo, pero pasan los días y es como que se va desvaneciendo. Nuestro agradecimiento a Dios es como si todos los días recibiésemos, aunque fuese la misma noticia, con un gozo y una dicha tan grande. Si hoy día nos levantamos con dicha de ser llamados hijos de Dios, mañana debería ser la misma dicha. Y así con cada situación en nuestra vida. ¿Estamos agradecidos porque la palabra de Dios actúa en nosotros? Y la respuesta podría ser, sí, estamos agradecidos. Pero ¿cuán agradecidos estamos? ¿Cuán agradecidos? Porque no nos oponemos sistemáticamente a la palabra de Dios. ¿Pecamos? Sí, por supuesto que pecamos. Sin lugar a dudas, Dios, que pecamos. Pero estamos agradecidos porque no pecamos más. ¿Lo han mirado así? ¿Cuán agradecidos estamos de no recibir la ira de Dios? A pesar de que pecamos, Dios no ha manifestado su ira. Y sigue mostrando su longanimidad, su paciencia, su amor. No es para abusar. Estamos agradecidos porque de alguna manera somos empujados por el Espíritu Santo a ser imitadores de Jesús, de Dios.
Son preguntas, hermanos, que nos deben hacer meditar y podríamos hacer muchas más. Pero hermanos, si tú estás pasando alguna situación difícil de salud, alguna situación económica, alguna situación de la índole que sea, que a lo mejor no tiene que ver con la causa de Cristo, pueden ser algunas incluso consecuencias de nuestro propio pecado, o situaciones de la vida normal, cotidiana, ¿estás siendo agradecido? ¿Estás agradeciendo a Dios? Si está todo tranquilo en tu vida, como se dice, como una taza de leche, si está todo tranquilo, en paz en tu vida, ¿estás agradeciendo a Dios con fervor? Pablo agradeció, aún en medio de la persecución de la iglesia en Tesalónica por los hermanos, porque estaba siendo ejemplo. Nosotros hoy día, hermanos, también debemos ser ejemplo. Y como Pablo lo hizo, ser agradecidos, aún incluso en medio de la persecución o de las situaciones difíciles. El Señor nos ayuda, hermanos. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar para dar gracias por este mensaje. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por esta palabra que tú nos das. Gracias por esa acción maravillosa que tú has tenido hacia nosotros de salvarnos, de transformarnos, de pasarnos de muerte a vida, para que hoy día podamos ser llamados tus hijos. Gracias porque nos has sustentado en todo este tiempo. Señor, pero hay cuántas otras situaciones en que no somos agradecidos. Ayúdanos, Padre bendito, a siempre tener una mente dispuesta, un corazón dispuesto a ser agradecido por el más mínimo detalle de todo lo que tú nos das. Como dice el salmista, no olvidar ninguno de tus beneficios y podamos así cumplir con el ejemplo que nos da nuestro hermano Pablo de ser agradecidos, de dar gracias sin cesar. Te bendecimos en esta mañana, Dios amado, por tu palabra. Gracias porque siempre nos guías a un plano mayor, a un escalón más arriba, para seguir creciendo y madurando. Hoy día entendiendo que debemos ser mucho más agradecidos de lo que somos hasta ahora. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos y glorificamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.